entender la lógica del evento que organizó el ministro, porque además tiene el sustrato pedagógico y el mensaje clarísimo, que no lo voy a chiviar, usted tiene que darle, usted tiene que hacerle la glosa, pero nosotros hacemos cosas parecidas. De hecho, nuestros eventos también tienen algo de música, con un mensaje de ética y estética que es finalmente armoniosa, tiene que ver con la corrupción. Bueno, yo fui invitada muy amablemente por el ministro de las TIC, el niño genio, como lo llaman en los corredores del poder, porque a él le pareció que lo que estaba logrando la Contraloría era una experiencia de éxito. Y es una experiencia de éxito que se da en el mismo contexto en que estaban la gran mayoría de las entidades del Estado, que en este tema de los sistemas, de la interconectividad y de las telecomunicaciones, pues han tenido que hacer un proceso de aprendizaje caro. Yo no estoy segura que seamos el único país que ha transitado este camino tan frustrante. Yo creo que es una historia universal. Finalmente, para la humanidad es un tema relativamente nuevo, pero creo que como esto va tan rápido, pues ni tenemos opción ya de equivocarnos, ni tampoco es tan ininteligible el universo y las opciones que nos ofrecen la tecnología. Yo creo que es infinitamente mucho más fácil hoy que hace 10 años, y dentro de 5 años pues me imagino que compraremos los paquetes tecnológicos que necesitamos en el supermercado, y ahí tendremos que ocuparnos pues muy poco de todo lo que hoy hacemos, de toda esta carpintería intuitiva o ilustrada como la que hace el ministro. En la Contraloría lo que nosotros encontramos fue también pues una experiencia de la cual era necesario tomar las lecciones aprendidas. Primer tema fundamental, el tema de la compatibilidad, el tema de que no tengamos miles de aplicativos y sistemas que no son compatibles entre sí, que no logran comunicarse y que no logran aprovechar sus contenidos y sus sinergias, y que por lo tanto terminan siendo exactamente lo mismo que un gran puente que desemboca luego en el mismo trancón que evitó 300 metros atrás, pero con la diferencia que ahora solamente hay un carril y antes eran 2. Entonces termina siendo la tecnología pues realmente un dispositivo costoso que está sencillamente trasladando unos metros más adelante el problema, pero que no lo está solucionando. Y por eso es que se debe ser muy ambicioso. Yo creo que cuando se opta por llegar al siglo XXI, que la verdad es que estábamos, pues yo creo que 30 años de rezagados, creo que pues tiene que ser una decisión que cobije la totalidad de las funciones de una organización. Eso parece que es de verdad absurdo, que es titánico, pero de otra manera pues lo que estamos haciendo son colchas de recasos incompatibles entre sí, que no se hablen, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo lo que está diciendo el ministro, el tema de la arquitectura. Tienen que saber que si tienen algún hijo que no sabe qué estudiar, pues que estudie ingeniería de sistemas, y además que se especialice en arquitectura de sistemas, porque es el profesional más cotizado y en el país no hay, ¿no? Entonces esa es, no digo que del lejanísimo futuro, pero al menos en los próximos 5 años esa es definitivamente el expertise y la profesión que toca tener. Porque ese es el otro asunto, o sea, podemos tomar muy buenas decisiones tecnológicas, hacer que todos los sistemas, todas las plataformas, todos los aplicativos, todas esas cosas sean compatibles, pero enchufamos mal. Y entonces ponemos la plataforma solamente con un aplicativo, y entonces para entrar al otro toca salirse ya y entrar por el otro lado, y de pronto pues se traba y no sirvió. Aquí el ministro muy dulcemente, muy armónicamente y de muy buen gusto nos trajo ni más ni menos que el grupo La Batuta.
yo, como soy así, toda autoritaria, entonces todo el día les digo, es que esto tiene que funcionar como un reloj suizo, ¿no? Y ese es el gran problema de los sistemas, o sea, como que creemos que podemos champonear, que podemos conectar la cosa por aquí y saltarnos este antivirus y venga y lo desconectamos y la cosa no funciona. Entonces también hay un cambio cultural que es muy importante, incluso al interior de su profesión y de su gremio, ministro. Yo creo que de ser mecánicos inteligentes, que suprimimos las 3 piezas del carro, de la maquinaria y sigue funcionando igual, nos toca realmente pasar al rigor de los sistemas, porque pues, muchas de las sorpresas y de los fracasos se deben a esa idea de que podemos acortar el camino y de que de pronto esto no lo podemos ahorrar y que esto yo lo soluciono con un ganchito que aquí me coge la guaya. No, eso definitivamente es muy propio de nuestra cultura, también lo tenemos que eliminar, porque de verdad que los costos en términos de productividad de la organización, en términos de mal uso de los sistemas, en términos de tiempo, pues son incalculables. Y finalmente el ministro nos habló de la seguridad. Y sí, efectivamente ese es un tema muy importante, pero también me parece que tenemos que evitar ese terrorismo. O sea, el video suyo es de pánico, como lo dijo alguna de las adivinadas, y pues yo creo que todo es lo mismo, pero con herramientas distintas. O sea, no es que tengamos mayor vulnerabilidad que la que podíamos tener. Sí, pues antes también la gente se desplazaba en espacios más pequeños, era más fácil de seguir, era más fácil de anticipar cuáles eran sus comportamientos, sus viajes, sus rutinas, había menos carreteras, había menos calles, necesariamente tenía que ir a trabajar. O sea, yo pienso que todo va evolucionando para bien y para mal paralelamente. Entonces, tampoco creo que tenemos que entrar así en esa histeria que pues realmente el país tiene un ataque de histeria frente a ese fenómeno, y me parece que francamente toca tomarlo técnicamente y con la seriedad que corresponde, pero pues entrar en ese mercantismo que, como todo, pues es supremamente malo. ¿Qué hicimos nosotros? Encontramos, bueno, prácticamente 3 proyectos de modernización fracasados, un acta de conciliación de un contrato incumplido que obviamente no podía ser conciliado sobre mi escritorio para que yo lo firmara, y la entrega de unos aplicativos que todavía hoy estamos tratando de maximizar en su funcionamiento, que son el Captus, que lo tiene todo el Estado, y es el sistema de correspondencia. Y básicamente están referidos a la parte administrativa. Y por otro lado, el tema misional, pues lamentablemente estaba en 0. Los funcionarios de todas nuestras entidades tienen magníficas iniciativas y todos hacen un aplicativo y hacen unos esfuerzos buenísimos y tienen ideas muy buenas. Como no hay un plan general de sistemas, como no hay una arquitectura, pues lo que tenemos son una cantidad de islas y esfuerzos fallidos que lamentablemente toca recoger si queremos ser una institución ordenada, controlable y segura. Y eso pues obviamente también estaba en la Contraloría. Iniciamos por adoptar un sistema de seguimiento de las denuncias. Ustedes saben que nuestra delegada de participación tiene esa función importantísima y es una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción, pero más que eso es importantísimo que las atendamos. Se atendieron 10.000 denuncias, cuando llegamos había más de 5.000 atrasadas sin trámite alguno, y si no ordenábamos y recogíamos todo lo que había en la entidad y lo metíamos en un sistema y hacíamos como hacen los couriers, que le ponen un numerito para que el denunciante pueda hacerle seguimiento y exigirnos y controlarnos, pues esto no se hubiera podido cumplir. Eso es importante porque le da legitimidad a las instituciones, no a la Contraloría, no, al Estado. Y esa posibilidad de saber cuál era el universo y hacer un programa, pues no lo podíamos hacer si no teníamos esto sistematizado. El segundo tema son las auditorías. Todos los que aquí son funcionarios públicos saben que en un cuatrienio tarde o temprano tienen una auditoría de la Contraloría, finalmente se hace como un escaneo de todo el Estado,
pero hoy en día tienen, yo creo que es una gran ventaja saber quiénes son sus funcionarios, cuál es el contenido de la auditoría, cuáles van a ser las actuaciones que se van a realizar, y tienen unos accesos pues con claves según el nivel y el tipo de usuario de acceso a la auditoría. Lo importante es lo que decía el ministro, todas las auditorías están en línea y existe la trazabilidad. Una vez que se aprueba el informe definitivo, no se puede cambiar, no puede desaparecer, y viceversa, no puede tampoco adicionarse y finalmente alterarse lo que realmente se decidió de acuerdo a los procedimientos y por los que son competentes. Y lo que allí se decide en términos de hallazgos o en términos de resultados sirve para evaluar la política pública. Esta información es realmente muy nutrida y muy amplia, y por otro lado sirve para los procesos de responsabilidad fiscal, y entonces ahí llegamos al tema del expediente electrónico, que va mucho más allá de una mera página Excel. Sencillamente se trata de una plataforma, de un sistema gerencial donde se produce en línea todos los documentos, igualito que en un expediente. Tiene obviamente las mismas etapas porque esto está arreglado por la ley, pero lo importante es que, como sucede con el expediente físico, el funcionario que toma una decisión la firma electrónicamente, y esa firma tiene todas las características de identificación, de no alteración y de identidad y de determinación de que ese funcionario era el competente para tomar esa decisión. O sea, todo el sello de autenticidad. El otro día tuvimos ahí una discusión que seguramente el país va a repetir muchas veces, porque lo que no nos puede pasar es que con la tecnología nos inventemos como unas reglas fundamentales, por ejemplo, de manejo de la fe pública, distintas a las que hoy existen. A nadie se le ocurre dudar que si yo firmo un fallo, pues yo soy la contralora, tengo las competencias, salvo que haya una duda sobre la autenticidad y tenga pues que hacerse todo este incidente de tacha por falsedad. Pero independientemente de eso, en términos normales, y no es una presunción, ahí están los elementos para establecer qué es mi firma. Y exactamente lo mismo tiene que pasar cuando lo hacemos espichando una tecla. Entonces tenemos todo el sistema de token, de seguridad, pero finalmente cuando eso se hace, además queda encriptado de tal manera que no puede ser alterado. Pero el documento no solamente que está escrito, ¿no? Y por lo tanto puede ser un documento, un video o un audio. Y como hay audiencias que se hacen oralmente, y como realmente el gran defecto de la oralidad es que no es oralidad, cuando en Colombia se adoptó el primer sistema de oralidad, que era en materia laboral, lo que era un sistema dictado, también he notado que nosotros tenemos el mismo problema cuando hacemos las audiencias verbales, que al final lo que estamos haciendo es escribiendo y leyendo, y después se firma el acta. No, si es oral, es oral. Entonces se toma la decisión en forma verbal, que uno tenga su anotado y su guía, o si lo quiere leer, de acuerdo, pero lo que es documento es la audiencia, y para que eso sea posible tiene que haber el documento tiene un autor cierto, tiene pues un contenido del cual no se duda, por lo tanto ahí también existen todos los protocolos de autenticidad que se establecen también a partir del toque. No, yo no asistí a esa audiencia y pido la nulidad. No, abogado, mire, usted firmó aquí porque metió su token, aquí aparece, esta es su identificación, ahora no nos diga que no estuvo y que no hubo garantía del derecho de defensa, si no, pues no nos sirve como documento público. Pero además existe todo este asunto de los hackers. Entonces tenemos una cosa que se llama el SOC, que no me acuerdo qué quiere decir las siglas, ustedes saber. ¿Cómo? Es esa cosa. Es un centro que opera la seguridad de todos los sistemas que están allí integrados. Eso pues es súper desgastante porque usted ve una pantalla con el mapa mundial y ve las alarmas de cómo se están comportando. ¿Es así que funciona o no? Y entonces es muy importante precisamente para prevenir estas prácticas de hackeo, de sustracción de información, alteración de información, etc. Cuarto de datos también, que tiene que tener unos estándares y unas autopistas y unas carreteras que se comunican
entre sí, o que no se comunican, o que es la vía alterna en caso de que ésta la cierren y tenga huecos, igualito a una carretera. Finalmente son las vías de comunicación. Y el país tiene que empezar en tener su información en sedes alternas. Y cuando digo sedes alternas, me refiero a cualquier lugar geográfico que resulte adecuado, en consideración, obviamente, de la seguridad y de otras muchas variables. Ese es un punto que yo creo que todavía no ha sido suficientemente ni pensado ni reglado, y que pues, nos hacen más vulnerables sin lugar a dudas. Como la Contraloría no es autista, pues la Contraloría tiene que poderse comunicar con el resto del Estado, es una entidad del Estado. Y como el Ministerio tiene la expertise, es su objeto, y es gobierno, pues está muy bien que sea el experto al interior del Estado que fije unas reglas estándar universales a las cuales se debe adecuar todas las decisiones de modernización informática del Estado. Y en ese orden de ideas, como nosotros en nuestra verificación de la idónea gestión, de la gestión eficiente, transparente, económica, tenemos precisamente que someternos a las normas preexistentes, asumimos el compromiso de un acuerdo que vamos a firmar con el ministro en este momento, de hacer la auditoría especial a los sistemas, donde precisamente verificaremos que al final de cuentas la arquitectura que se está implementando al interior y que permita la comunicación, que se hable el mismo lenguaje con los demás entes del Estado, con el ciudadano, sea posible, porque de lo contrario pues estaríamos haciendo un ejercicio inútil y por lo tanto sería una gestión antieconómica. Entonces nos parece que existe una razón objetiva y tremendamente válida, y sobre todo muy significativa en términos también de jalonar procesos de modernización. Realmente yo creo que cuando ya hoy lo estamos haciendo, cuando algunas entidades del Estado, que no voy a identificar por razones obvias, nos plantean que se les perdió la información, o que no han podido llevar la información completa, o que todavía no saben cuántas son las personas que tienen derecho a X cosa, pues eso lo estamos volviendo un hallazgo, porque realmente los sistemas nos permitirían tener esa información actualizada, segura y confiable. Y cada vez pues se debe propender a ser mucho más exigentes, de tal manera que, ministro, esta es su casa,